En este video quiero primero explicarles un poco sobre el experimento y después vamos a hablar sobre nuestro tema puntual. Primero, diferencia cucharita, cuchara. Cuando les habla de una cuchara, lo que tienen que usar es esta. Cuando les habla de una cucharita, la que tienen que usar es esta. Cuando dice un cuarto de vaso con agua, miren, este vaso, por ejemplo, es el que yo usaría. Entonces, un cuarto es más o menos esta cantidad, no la mitad, ni más que eso. Es un poquito. Ojo cuando les dice agua a temperatura ambiente, cuando les dice tibia y cuando les dice hirviendo. Hirviendo quiere decir cuando el agua vieron, cuando ya hirvió, cuando si tienen la pava silbadora, cuando hizo ruidito o cuando ya aparecieron las burbujas después de un tiempo largo que se calentó. Esa sería el agua hirviendo y ojo cuando la manipulan, con mucho cuidado, pero esa sería por un lado. Tibia no tiene que estar muy caliente. Tibia tiene que ser que nosotros la sintamos caliente pero que no nos queme cuando la tocamos. ¿Estamos de acuerdo? Digo para que el experimento no falle. Y por otro lado, cuando me dice pan lactal, 2 rodajas, traten que en lo posible sean pan lactal. Si no, el que pueden usar es el de casa, el común. Y recuerden que tienen que como hacerle una capita de levadura. No una capa muy gruesa, ni tampoco una capa ultra fina. Más o menos una capa en donde esté dispersa la levadura sobre ese pan. ¿Estamos? Y recuerden que en lo posible traten de dejarla, qué sé yo, arriba de algún mueble, arriba de la alacena, arriba de la heladera, en lugares donde no entre tanta cantidad de luz, porque ahora vamos a hablar justamente sobre esas características. Así que vuelvo a repetir para que tengan en cuenta, cuchara, cucharita, y recuerden entonces que cuando hice un cuarto de vaso, de mi vaso lo tengo que dividir en 4 partes. Una de esas partes es la que tiene que tener agua. Una vez que agregué cada una de las cosas que dice, revuelvo un ratito, listo, lo dejo quieto. No lo muevo al vaso, no lo estoy revolviendo de nuevo porque digo, no sé, me parece que no está pasando nada, lo revuelvo de nuevo. No, solamente sigo las indicaciones que se me da. Ahora sí, arrancamos con nuestro tema. Estamos en el tema de los microorganismos y para este tema tenemos que saber que microorganismos hay diferentes tipos. Tenemos los 3 dominios, ¿se acuerdan? Y por eso es importante que vayamos recordando todo lo anterior que vimos. Nosotros vimos que estaba el dominio arquea, bacteria y eucaria. Dentro de los microorganismos tenemos en el dominio arquea un grupo que son las bacterias extremófilas. Todos igual los seres vivos que forman parte de arquea son bacterias muy viejas y justamente están dentro del grupo de microorganismos. Las bacterias, el dominio bacteria, también forma parte del grupo de los microorganismos. Y por último, dentro del dominio eucaria tenemos a dos. Tenemos al reino protista y tenemos al reino fungi. Ojo, porque los protistas hay algunos que son macroscópicos. Eso quiere decir que se pueden ver a simple vista, como por ejemplo algunos tipos de algas. Y por otro lado, dentro del reino fungi, si bien tenemos a las levaduras, que son microorganismos, también tenemos a los hongos de sombrero, por ejemplo, que en ese caso estamos hablando también de organismos macroscópicos, es decir, que se ven a simple vista. Acá al lado yo puse unas unidades de medida, como el metro, como el centímetro, como el milímetro, pero estas unidades son diferentes. Esta unidad se llama micrómetro y esta unidad se llama nanómetro. El virus es aún más chiquitito que todos estos casos. ¿Qué quiere decir eso? Los virus pueden llegar a tener entre 10 y 100 nanómetros. Para que uno se dé una idea, un nanómetro es como 1 milímetro. Imagínense esto, a 1 milímetro lo divido en 1 millón de pedacitos. Uno de esos millones de pedacitos, eso es un nanómetro. ¿Qué sería entonces esto que se llama micrómetro? Es como que a 1 milímetro, lo divida en 1000 pedacitos. Y de esos 1000 pedacitos, tomo una parte, eso es un micrómetro. Fíjense que es una unidad de medida súper chiquitita. Vuelvo a repetir, nanómetro, agarro 1 milímetro y lo divido en 1 millón de partes. Saco una parte, eso es un nanómetro. Micrómetro, agarro 1 milímetro, lo divido en 1000 pedacitos. Tomo uno de esos pedacitos, ese es un micrómetro. Ahora, arqueas son las bacterias extremófilas. ¿Qué quiere decir eso? Bacterias que viven en condiciones súper extremas. Por ejemplo, en el Mar Muerto, donde hay mucha cantidad de sal. Por ejemplo, cerca de un volcán donde tienen que resistir unas temperaturas súper altas. Las bacterias, las comunes, por ejemplo, las que nos pueden causar enfermedad. Estas bacterias miden entre 1 y 10 micrómetros. Recordemos que ya hablamos hace un ratito sobre esta medida. Los protistas van creciendo un poco más, miden entre 10 y 300 micrómetros.
Las levaduras, que son las que vamos a trabajar nosotros, miden entre 6 y 12 micrómetros. Y los virus, ¿por qué los puse en microorganismos? Y ojo con esto. Un virus se define con 3 palabras. Es un parásito intracelular obligatorio. ¿Qué quiere decir que sea un parásito? Quiere decir que vive a expensas de otro ser vivo, o sea, se alimenta de otro ser vivo, se reproduce gracias a otro ser vivo. Eso es un parásito. Vive a expensas de otro ser vivo. Además es intracelular. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus vive dentro de una célula, en el interior de la célula. Y es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque no tiene otra manera de vivir. Si el virus no vive a expensas de otra célula, si no está dentro de otra célula, el virus básicamente se muere. Y acá quiero hacer una aclaración. Un virus no es un ser vivo, pero comparte características de los seres vivos. Se reproduce, evoluciona, se adapta. De hecho, fíjense lo que está pasando con el coronavirus, por ejemplo. Es real esto de que evoluciona. Va cambiando según las condiciones de cada uno de los países, los climas. Bueno, esas características tiene el virus. Se puede reproducir, se nutre un virus. Pero entonces, ¿por qué no es un ser vivo? Porque hay una condición que le falta y es clave. No tiene células. Como un virus no tiene células, ni siquiera una, entonces por eso no decimos que es un ser vivo. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de virus entonces, es un parásito, vive a expensas de otro, por eso hablamos de que el virus necesita a un huésped. ¿Qué es un huésped? Ese ser vivo al que le va a absorber los nutrientes, ese ser vivo del que va a usar todo el sistema que tiene para reproducirse, pero fíjense entonces que también es intracelular, como dijimos, vive adentro de esa célula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, virus es un parásito intracelular obligatorio. La única manera de vivir que tiene es esta. Si hablamos de virus, tenemos que hablar de diferentes tamaños. Ya que estábamos hablando sobre el coronavirus, les cuento, miren, para que nos imaginemos, el coronavirus es un virus muy grande y es un poco pesado. Vieron que en la tele lo cuentan también por estos días. ¿Cuánto mide un virus, un coronavirus? Entre 80 y 220 nanómetros. Fíjense que para el tamaño que tiene un virus es bastante grande. El virus que, por ejemplo, nos causa la gripe mide entre 80 y 120 nanómetros. Es más o menos dentro del tamaño de un virus normal. Y el virus, por ejemplo, que provoca el HIV, el que luego va a provocar el SIDA, este virus mide unos 100 nanómetros. También está dentro del tamaño de un virus común. Pero recordemos que, por ejemplo, el caso del coronavirus es un virus más grande, más pesado. Así que entonces, microorganismos tenemos varios casos. Dentro del dominio arquea, dentro del dominio bacteria, dentro del dominio eucaria. Lo que sí entonces, recordamos que los virus no son seres vivos. Si bien comparten características como dijimos, se nutren, se reproducen, evolucionan, le falta algo que es fundamental. No tiene ni siquiera una célula. Por lo tanto, no lo consideramos ser vivo. ¿Cómo hace un virus para alimentarse? Tiene un mecanismo que le permite alimentarse de esa célula en la que vive, porque dijimos que es intracelular. ¿Cómo hace el virus para reproducirse? Ataca directamente el núcleo de la célula. Recordamos que cuando nosotros vimos la célula habíamos hablado de que en el núcleo es donde se encuentra el material genético. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Cuando el virus ataca, miren, acá tenemos una célula. Cuando el virus ataca a la célula, ¿a dónde va? Es acá, al núcleo. Ahí es donde está el material genético y donde está el control de la célula. Por lo tanto, el virus es un vivo bárbaro porque cuando ataca este núcleo, lo que va a hacer justamente es empezar a tener el control de la célula y le da las indicaciones que él quiere. O sea, la célula empieza a hacer lo que el virus le va indicando. Por eso es un parásito intracelular y obligatorio. Nos vamos a meter con nuestro tema que puntualmente es hongos. En microorganismos, esta clase vamos a trabajar con los hongos. Cosas importantes de los hongos. Primero, según su nutrición hay 3 tipos de hongos. Los saprófitos, los parásitos, los simbióticos. ¿De qué se alimenta un hongo saprófito? De materia orgánica en descomposición. Es decir, de seres vivos que ya murieron y a esos les extraen los jugos y los nutrientes. Ese es un hongo saprófito. ¿Cuáles son los hongos parásitos? Los que mencionamos hace un ratito. Son aquellos hongos en los que se alimentan de otro ser vivo, que generalmente se le llama huésped u hospedador, y lo que hace es, le va sacando los jugos, pero no lo mata. ¿Por qué no lo mata? Porque una vez que lo mate no tiene más alimento.
Por lo tanto, estos hongos parásitos se alimentan de este ser vivo continuamente, pero sin matarlo. O generalmente esto es lo que ocurre. No lo matan porque recordemos que si no, no tiene fuente de alimentos. La mayoría de los hongos son saprófitos. ¿Vieron, por ejemplo, los hongos de sombrero que nosotros conocemos, los que están abajo de un árbol? Son estos tipos. Se alimentan de seres vivos que ya están muertos. Pueden ser pequeños insectos, de las hojas de un árbol, de las raíces, de la corteza, pero también hay unos hongos que se llaman simbióticos. ¿Cuáles son estos hongos simbióticos? Son hongos que ayudan o que colaboran con un ser vivo, que tienen una relación en donde los dos se favorecen. Se favorece el hongo, pero también se favorece el otro ser vivo. Por ejemplo, dentro de este grupo de los hongos simbióticos están unos que se llaman líquenes. En el caso de los líquenes está relacionado o está asociado un hongo y un alga. Y los dos conviven juntos. ¿Dónde pueden estar estos líquenes? Por ejemplo, en la corteza de los árboles. Y en general estos líquenes solo aparecen en zonas que no están contaminadas. Por eso es que en general ya no los vamos a ver en los árboles de nuestra zona, porque como el aire está un poco contaminado es más complicado. Pero si uno se va al campo o a la zona de la Patagonia, en esas zonas vamos a notar que hay hongos que se llaman líquenes y que tienen una relación simbiótica con el árbol. Lo que hacen justamente es alimentarse de determinadas sustancias, pero no hacen ningún efecto malo sobre el árbol. Por otro lado, tenemos hongos que son filamentosos y los hongos que se llaman levaduras o levaduriformes. Los hongos filamentosos tienen un montón de células que empiezan a formar así como cadenas y se llaman hifas. Esas hifas a su vez, si yo las junto a todas, forman algo que se llama micelio. El micelio, por ejemplo, de los hongos de sombrero está debajo de la tierra y lo que nosotros podemos ver acá se llama cuerpo fructífero. Esto es lo que se ve de un hongo. De acá van a salir las esporas que tienen que ver con la reproducción. Si hablamos de levaduras, las levaduras hacen un proceso que se llama fermentación, en el cual liberan dos cosas, dióxido de carbono y además liberan alcohol. Y por último, lo que tenemos es que la reproducción de los hongos puede ser asexual por gemación, que esto lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Y esporulación. En el caso de la reproducción sexual, puede ser por esporulación. ¿Cuál era la esporulación? Es en la que se usan esporas. ¿Por qué puede ser sexual? Porque puede pasar en algunos hongos que hay esporas femeninas y masculinas. Cuando se unan recién ahí, van a formar a un nuevo ser vivo. Otra cosa importante, ¿dónde vive un hongo? En un espacio donde haya humedad, donde haya oscuridad, donde esté templado, o sea, ni muy caliente ni muy frío, y además donde haya materia orgánica, o sea, algún ser vivo que esté vivo o que esté muerto, porque recordemos que básicamente se alimentan de ello. Por lo tanto, acá tenemos más o menos la descripción general de los hongos. Ya conocemos los tipos, su nutrición, su reproducción, en dónde pueden llegar a vivir, y ahora lo que vamos a analizar es cómo es el caso particular de las levaduras. ¿Respiran, no respiran? ¿Comen, no comen? ¿Se reproducen? ¿Qué es lo que pasa con este caso en particular? Todo esto lo vamos a descubrir a partir del experimento que vamos a hacer.